con las redimidas, las hijas de su madre. Aquí, mire, vean los 2 capítulos anteriores, estoy aquí con mi amada hija espiritual y mi hija en la carne. Vamos a cerrar este punto número 2, Marcia, que es cuando tú conociste al Señor, que confesaste, Romanos 10:9. Qué importante es que confiesen a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, porque dice, toda carga, échala en Él, y Él hará, pues Él. Así es. Y fue precisamente que, pues, como comentaban en la parte número 2, que yo veía a mi madre como a pesar de que aún así había dificultades, ella siempre estaba confiada y estaba tranquila. Y pues yo quería tener una partecita de lo que tenía ella para afrontar sus problemas. Ella me insistía constantemente, vamos a la iglesia, acércate a Dios, Él te va a ayudar, etcétera. Hasta que, pues bueno, le voy a hacer caso, dije. Al principio me gustaba esa dinámica de ir a la iglesia y después irnos a comer, pero así empezó. O sea, realmente yo no sabía a lo que iba a vivir ahí. Y empecé a ir, y desde el momento en que yo ponía un pie en ese lugar, empezaba llore, Dios limpiándonos, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, pero un llanto muy extraño, porque no era un llanto de dolor, ni de, a pesar de que se veía muy desgarrador, no era un llanto de dolor, era un llanto como de purificación, amén, como de limpieza, sí. Y obviamente a toda la gente que se acerca a Dios, siempre, de lo que estamos hablando ahorita, va a tener persecución. No falta que aquel que menos te apoyó y que menos te ayuda empiece a darte carrilla por eso. Y empezaban, no, que tú eres como el salmón en el agua dulce, el agua salada. O sea, a Cristo que él no le dijeron. O que decían, ¿a qué vas? Te lavan el cerebro. Y decía yo, pues sí necesito que me laven el cerebro, lo tengo relleno de pura pudredumbre, de puros pensamientos negativos, de caca, malos. Dijo el apóstol. Así es, o sea, pues sí necesito una lavadita de cerebro, sí. Decía yo. Bueno, a fin de cuentas, yo siempre he sido muy objetiva y a mí nunca me ha importado lo que piense. Si yo lo quiero hacer, sé que es para mi bien, pues lo voy a hacer. Sí, pues, y seguía yendo y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Limpiando y limpiando. Hasta que llegó un momento en el que esa ansiedad, ese llanto, esa tristeza que no logré quitar con tratamiento, con terapia, se fue. No digo, hoy en día, ocasionalmente puede haber un pequeño momento en el que, a lo mejor me quedé un poquito seriecita, pero no es ni el 0.01% de lo que yo sufría antes de conocer a Dios. Ah, pues claro, sí. Por supuesto que no hay comparación, no hay comparación. O sea, mi vida cambió desde que yo decidí entregarle mi vida a Dios. Claro. Y yo me acuerdo que decían, hay que pactar, porque ahí en la iglesia pues se pacta por milagros, porque tú quieras, y yo no tenía a veces cómo pactar o con qué pactar. Y nunca se me va a olvidar, porque yo no sabía muy bien cómo funcionaban algunas cosas ahí en la iglesia. Pero yo me acuerdo que en ese momento fui y pacté con mi corazón. Dije, es lo único que tengo ahorita, no tengo otra cosa. ¿Así? Y desde ese momento, pues he sido fiel a ese pacto que yo hice. Sí, amén. Oye, y sabes que una mujer generala, poderosa como Kathryn Johanna Kuhlman, Kathryn Kuhlman, pues conocida, ella decía, Señor, si quieres esta nada, o sea, no tenía nada, me acordé de lo que dijiste ahorita, decía, toma mi nada, Señor, o sea, no tengo nada, toma mi nada, y con esa nada la usó Dios de una manera poderosa, que muchos vinieron en aquellos años en Estados Unidos, en la calle Susa, vinieron miles y miles de personas a recibir a Cristo, imagínate. ¿Qué poder en lo que tú hablas, en lo que tú decretas, en lo que tú le ofreces a Dios? Así es, y fíjate, lo voy a mencionar, porque aquí dijimos sin pelos en la lengua y sin miedo a irnos a la hoguera. Lo vamos a decir. En la iglesia, ustedes saben, deben de saber, porque es lo que más critican,
que se da que se da el diezmo. Ah, sí, sí. Que es lo que más critican porque es lo que a la gente le puede, ¿no? Sí, sí, el sí. dinero. La avaricia, pues, a todo lo que hace. Y de entrada vamos a empezar por lo más básico. Para empezar, todo en la vida cuesta. Sí. Todo. Si tú quieres ir a cualquier lugar y estar cómodo, las sillas, la luz, la renta, todo el cuesta, aire, todo cuesta. Y todo, más aquí todo. que hace un calor. Entonces, cada quien decide cómo invierte o cómo tira su dinero según sus teorías. Cada quien decide cómo lo hace. Entonces, no pueden criticar los principios. Es un principio de Dios. Pues. Así es. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, ay, si yo les contara y les explicara cuál era la situación por la cual yo decidí entrar ahí cuando yo decidí buscar a Dios, pues dijeron, a la torre, pobrecita, sí, está canijo, ¿no? Estaba enfrentando demandas legales, estaba recientemente divorciada, enfrentando problemas de salud de mi hijo, el sueldo se viene el sueldo era como enfermera eventual, pero por más que subías el cero, lo bajabas, sumabas y restabas, y no te daban las cero, cuentas. y lo que entra no te daban las cuentas. Entonces, yo me imaginaba y sabía, decía, ay, es que la gente a lo mejor da mucho de diezmo, pero yo sí tenía 200 pesos y era lo único que tenía. Los daba a todos. Gloria a Dios. ¿Sí o sea, no quiere decir, si lo ves en dinero, a lo mejor yo nunca daba nada comparado con los demás, pero si lo ves en proporción, estaba dando todo lo que tenía. No, y aparte le diste tu corazón a Dios y estabas creyendo por un milagro, le estabas creyendo a Dios. O sea, esa parte que importante es creerle a Dios y a su palabra, no juzgar a la ligera nada, porque está escrito, pues, o sea, lo que critican son los que desconocen la palabra de Dios. Así es, y así empezó esa sensación placentera, o sea, ya me gustaba sentir lo que sentía cuando yo iba. O sea, yo iba a llorar, se volvió como una dinámica muy bonita, porque llegaba, lloraba, escuchaba, aprendía. No solamente aprendía lo que me enseñaban en cuestión pues bíblicamente hablando, sino también cuestiones de la vida que te hacen transitar en armonía con el resto de los seres humanos. Amén, o sea, aprendes muchas cosas. A Dios, Y esa porque dinámica, tenemos un gran profeta de los últimos tiempos. Es. O sea, un profeta que le ha entregado su vida. Yo creo que pues lo parieron en las bancas, pues. Así es. Entonces, hijo de pastores, trae mucha descendencia de Dios, pues. Así es. Pues. Y yo, en esa dinámica de llegar y de llorar, y escuchaba la voz del apóstol de la iglesia, Jonathan Mesa, y me deleitaba en lo que decía. O sea, en realidad, a mí nunca me interesó. Y no sé cómo se oiga esto, pero mi mamá sabe, ¿para qué me invitas? Ya saben cómo soy. Ay, Dios mío, ya no me vas a meter, ¿no? No, o sea, yo nunca fui con la intención de hacer amistades. A mí nunca me interesó si hacía amigos o no hacía amigos, si agarraba novio o no agarraba novio. La verdad es que yo iba destrozada. Tu milagro. Así. Y ahorita, o sea, más en esta tercera o cuarta ronda. No sé. Quiero que nos cuentes el milagro que Dios ha hecho y la experiencia que tienes tú cuando te congregas. Que nos cuentes eso, porque es muy importante. Seguimos, no te desconectes, porque esto se va a poner bueno. Todavía no cuento mi testimonio, es apenas la apertura. Es el testimonio de ella muy importante por todo lo que, aún creyéndole a Dios, mira cómo el diablo se enojó contra ella y pues contra mí también, porque de paso no solo cuando alguien pasa un problema de enfermedad o algo, no tan solo lastima al herido, al que está enfermo, sino a todos los que estamos a su alrededor, a la mamá, papá, a los hermanos y todo, pero gloria a Dios que la fe es bien poderosa, la fe bien cimentada, la fe aferrada, la fe, porque hay una fe fuerte y una fe débil, pero la fe fuerte vence en el nombre de Cristo y vamos a seguir. Ahorita sigue el testimonio, no te pierdas, porque qué testimonio grande y qué tantos testimonios hay poderosos, Conviene que yo cuente las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros.